Es un gusto saludarlos y continuar con nuestra serie de introducción a los libros de la Biblia. En esta ocasión consideraremos el sexto libro del Antiguo Testamento, Josué. Su nombre en hebreo es Yehoshua, nombre del protagonista del libro. Observemos Josué capítulo 1, versículo 1, que nos lo presenta. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: este nombre, Josué Yehoshua, aparece 168 veces en todo el libro. En hebreo, Yehoshua significa Jehová salva o Jehová es salvación, un nombre muy apropiado para la historia que protagoniza Josué. Originalmente su nombre era Josea, tal y como lo encontramos en Números capítulo 13, versículo 8. Pero Moisés le agregó la partícula teofórica o el nombre divino, resultando de esta manera Yehoshua, Jehová es salvación. En arameo se tradujo con la forma contracta Yeshua, como aparece en Nehemías capítulo 8, versículo 17, y luego traducido al griego en la Septuaginta como Jesús. Este es el nombre que el ángel le da a nuestro Salvador en Mateo capítulo 1, versículo 21. Jesús. El ángel allá explica qué significa salvación. Él nos salvará de nuestros pecados. En la Biblia hebrea, el libro de Josué encabeza la segunda sección, que es llamada Nevi'im, y una subsección que se llama Nevi'im Rishonim, que traduce los profetas anteriores o los profetas primeros. Esta sección de la Biblia hebrea está compuesta por Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Notemos la ausencia en este compacto de lo que nosotros llamamos libros históricos, que también incluyen Ruth, Crónicas, Esdras y Nehemías. De manera que la división acá y la composición de esta división en la Biblia hebrea es diferente a como la tenemos en nuestra Biblia en español. Nos puede parecer extraño, pues nuestras Biblias en español han seguido la división y la asignación de la Septuaginta. En la Septuaginta esta sección se llama históricos y comprende los libros que nosotros tenemos bajo esta categoría. Es evidente que estos libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, llamados Nevi'im Rishonim, primeros profetas en la Biblia hebrea, narran eventos que sucedieron con Israel después de la muerte de Moisés. Pero desde la perspectiva hebrea son más que narraciones. En realidad, para los judíos son libros que narran historia desde la perspectiva profética, es decir, divina. Por esa razón, siempre encontramos un juicio moral con respecto a lo que hizo Israel, así en el libro de Josué y en el libro de Jueces, pero también con respecto a lo que hicieron sus reyes. En los libros de Samuel y Reyes normalmente encontramos expresiones como hizo lo recto, hizo lo malo o hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Esa, repito, es la perspectiva profética para contar la historia de Israel. No solo se interesa en contar los hechos, sino también dar un juicio moral con respecto al compromiso del pueblo con la ley de Jehová. En segundo lugar, consideremos quién escribió el libro. En Josué capítulo 24, versículo 26 encontramos la siguiente declaración. Josué capítulo 24, versículo 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Esto es ya finalizando el libro, y aunque no afirma que Josué, hijo de Nun, escribió todo el libro, por lo menos no puede haber escrito la última parte que narra su muerte, sí son unas palabras que dejan en claro que él pudo haberlo hecho. Por otra parte, el conocimiento de primera mano de los eventos, las ciudades, los reyes, entre otros, muestra que el autor tuvo que ser un testigo ocular de los hechos. La mención de ciertas circunstancias políticas, sociales y geográficas que aún prevalecían cuando fue escrito el libro nos hace pensar en una fecha posterior a la vida de Josué y a una anterior a la de los reyes de Israel. Así que lo más probable es que el núcleo del grueso del libro haya sido provisto por el mismo Josué, pero la redacción final del libro tuvo que ser obra de alguien que vivió en una época posterior, aunque no muy lejana de los hechos narrados. Tercero,
¿Cuándo fue escrito el libro? Al interior del libro encontramos varias declaraciones que nos ayudan a ubicar el libro temporalmente, no solo con respecto a su fecha de escritura, sino también con respecto a la fecha de los eventos narrados. Son muchas citas, solo voy a leer algunas. Ustedes pueden encontrar la lista completa en el documento que pueden descargar. El enlace lo encuentran en la descripción del video. Por ejemplo, Josué capítulo 4, versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Capítulo 5, versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. O sea, en la época del escritor, ese lugar aún se conocía, tenía todavía el nombre de Gilgal. La siguiente referencia es interesante. Josué capítulo 6, versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella, Rahab, entre los israelitas hasta hoy. O sea, cuando se escribe el libro, Rahab aún estaba con vida, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Otra cita, Josué capítulo 7, versículo 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y podríamos dar otras citas, pero con esto es suficiente. El punto es el siguiente: la mención de naciones paganas que aún había en medio de los israelitas, específicamente los jebuseos, en una de las citas que no leí, nos hace pensar en una época de escritura anterior a la conquista de Jerusalén por parte de David. Esa conquista está narrada en 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 al 10. Los israelitas solo conquistan Jerusalén, donde habitaban los jebuseos, en la época de David, cuando David ya reinaba. El caso de los gabaonitas, que todavía eran leñadores y aguadores en el altar, no nos permite ir muy lejos de los mismos acontecimientos. Recordemos que 2 Samuel 21:1 nos narra cómo Saúl mata y destierra a los gabaonitas. El hecho de que Hebrón aún era propiedad de Caleb, y que según Josué 6:25 Rahab aún vivía, lo mismo que la mención de los varios monumentos levantados, no nos permite ir más allá de la misma generación de Josué para la escritura del libro. Por otra parte, los eventos narrados en el libro se enmarcan en unos 30 años, conforme nos revelan los siguientes datos. Observemos, Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Es decir, al comienzo del libro estamos ubicados temporalmente en la época inmediatamente posterior a la muerte de Moisés. Posteriormente, capítulo 4, versículo 19 dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. O sea, el día 10 del mes primero de haber emprendido la campaña para conquistar la tierra prometida. Capítulo 5, versículos 10 y 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, estamos en el mismo periodo, en el mismo año en el que Israel empieza la conquista de Canaán. Capítulo 14, versículo 10. Noten este salto cronológico importante al interior del libro. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí soy de edad de 85 años. Quien dice estas palabras es Caleb, y está haciendo mención a 45 años contando desde la época en que fueron enviados a espiar la tierra prometida. ¿Qué pasó? Dios los castiga por su incredulidad, vagan 40 años en el desierto, y ahora, de acuerdo a lo que dice Caleb,
Entonces han pasado 45 años, 40 de peregrinaje en el desierto y 5 desde que empezaron la conquista de Canaán. Y finalmente, capítulo 24, versículo 29, cerrando el libro de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. O sea, al cierre del libro, Josué tiene 110 años. Entonces, tenemos que el libro comienza la narración después de la muerte de Moisés, o sea, los 40 años que Israel salió de Egipto. Luego, las conquistas duraron aproximadamente 5 años, de acuerdo con la declaración de Caleb en Josué capítulo 14, versículo 10. Finalmente, en 24-29 se nos dice que Josué murió de 110 años. Podemos suponer correctamente que Josué era contemporáneo de Caleb y que tendrían aproximadamente la misma edad. Entonces pasaron 25 años más después de la conquista de la tierra hasta Josué, lo cual entonces nos da un periodo total de 30 años. Aproximadamente la narración del libro de Josué abarca estos 30 años. En cuarto lugar, consideremos por qué fue escrito, el propósito de este libro. Y ese propósito sale a flote en la propia estructura del libro. El libro comienza con el llamamiento de Josué para que asuma el liderazgo del pueblo y lo introduzca en la tierra prometida, capítulo 1, presentando posteriormente todos los preparativos para esto y la entrada de Israel a Canaán, capítulo 2 al 4. Luego encontramos una larga sección que narra cómo Israel derrotó a las tribus que ocupaban Canaán, capítulo 5 hasta el 12. Posteriormente se nos cuenta la forma en que los israelitas poseyeron la tierra prometida y la repartieron entre las diferentes tribus, capítulo 13 hasta el capítulo 21. El libro cierra con una descripción de la organización final de la nación en lo que se ha llamado la anfitrionía de Israel o la Liga de Tribus Israelitas, capítulos 22 al 24. De manera que la secuencia que el libro nos presenta es esta: entrar, conquistar, repartir, organizar. Repito, entrar, conquistar, repartir, organizar. Está en la misma médula del libro. La idea que más se repite de diferentes formas es la de poseer la tierra de sus enemigos, la tierra que Jehová prometió dar a Israel. Notemos Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, le dice Jehová a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Capítulo 2, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Capítulo 2, versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Son las palabras de los espías a Rahab. También capítulo 2, versículo 24, no lo voy a leer. Saltemos al capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La misma idea la encontramos en el capítulo 8, versículo 1. Capítulo 9, versículo 24, capítulo 10, versículo 8 y una docena más de libros que ustedes pueden consultar en el documento. La idea que repiten todos estos textos una y otra vez es que Dios ahora está entregando a Israel la tierra que le había prometido a sus padres. El texto conclusivo del libro se encuentra al final de la narración, antes del epílogo.
La idea que hemos encontrado repetida a lo largo del libro, aquí se encuentra sumariada. Observen su Biblia, Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Escuchen esto, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El propósito del libro, entonces, es mostrar cómo Dios, por medio de Josué, cumplió todas las promesas hechas a los patriarcas, dándole a Israel la tierra de Canaán, destruyendo a sus enemigos y proveyéndoles reposo. Este último texto enfáticamente dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. En quinto lugar, pasemos a considerar el tema general del libro y los temas secundarios. Como queda claro en el punto anterior, el tema del libro es la entrada, conquista y posesión de la tierra de Canaán por parte de Israel, además de su organización política alrededor de la fe en Jehová. El instrumento que Dios usó para esta titánica tarea fue Josué, hijo de Nun. El libro comienza y termina resaltando la figura del gran general. Josué capítulo 1 versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así comienza el libro de Josué. Ahora observemos cómo termina el libro en el capítulo 24, versículos 29 al 31. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. De acuerdo con esto, un tema importante en el libro es resaltar la figura de Josué, lo cual se hace de dos formas. Primero, a través de una serie de sucesos que replican en alguna medida los grandes actos que Dios realizó por medio de Moisés, dejando así en claro la importancia histórica de Josué. Notemos, el envío de espías, Josué capítulo 2, así como Moisés había enviado espías a la tierra de Canaán, en Números capítulo 13 está relatado. El cruce del Jordán, Josué capítulo 3, replica el paso por el Mar Rojo, narrado en Éxodo capítulo 14. La aparición del príncipe del ejército de Jehová en Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 y la demanda para que Josué quitara el calzado de su pie es similar a la teofanía en la zarza que vio Moisés en Éxodo capítulo 3 versículos 1 al 6. La lectura de la ley en el monte Ebal, Josué capítulo 8, también narrado en el capítulo 24, recuerda cuando Moisés recibió la ley en el Sinaí, Éxodo capítulo 20. Y finalmente, los discursos de despedida de Josué, capítulos 23 y 24 de su libro, son similares a los discursos de despedida de Moisés, Deuteronomio capítulo 32 y 33. La segunda forma como el autor de este libro resalta la figura de Josué es a través de declaraciones explícitas del respaldo de Dios sobre la vida de Josué y la forma como el mismo Josué fue obediente a las prescripciones dadas por Dios a través de Moisés. Esto aparece varias veces. Algunos de estos textos, ¿cuáles son? Josué capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo.
Capítulo 4, versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Capítulo 6, versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó sobre toda la tierra. Usted puede mirar en su Biblia también capítulo 8, versículo 1, versículo 35, capítulo 10, versículo 8, versículo 14, versículo 40, entre otros. Así que el tema principal del libro de Josué es resaltar la figura de Josué como el gran libertador, el gran conquistador que Dios levantó para llevar a Israel a la posesión de la tierra prometida. Otros temas secundarios presentes en el libro son la importancia de un liderazgo esforzado y valiente dentro del pueblo de Dios. Este es un libro que habla del liderazgo dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué tan importante es un liderazgo esforzado y valiente? El verbo hebreo hazak se usa 8 veces en el texto de Josué, 7 veces con el sentido de hacerse fuerte, siempre como un mandato o un reconocimiento de la figura de Josué. Capítulo 1, versículos 6, 7, 9, 18. Capítulo 10, versículo 25. Capítulo 17, versículo 13. Capítulo 23, versículo 6. Y el verbo amax, ser valiente, aparece 5 veces en el texto. Capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 9, versículo 18, capítulo 10, versículo 25. De hecho, normalmente encontramos esta pareja juntica en varios de estos versículos. Esfuérzate y sé valiente. También tenemos el verbo yará, tener temor, temor a Jehová. Varias veces aparece en el texto de Josué, capítulo 4, versículo 14, 4:24, 8:1, 10:8, 10:25, entre otros. Así que Josué enfatiza la importancia de un liderazgo esforzado y valiente para el pueblo de Dios. En sexto lugar, consideremos las principales doctrinas que enseña el libro. La fidelidad de Dios en cumplir su pacto. Eso ya quedó muy claro en el propósito del libro. Dios, a través de Josué, cumplió todas las promesas que hizo a los patriarcas. El reposo del pueblo de Dios, tema teológico fundamental, y lo vamos a mencionar en el punto 7. La derrota de los enemigos del pueblo de Dios. La recepción de la herencia divina. Otra doctrina que enseña el libro es la responsabilidad humana en las tareas divinamente encomendadas, sobre todo en la figura de Josué, alguien que cumplió al pie de la letra la encomienda que Dios le había dado. La importancia de un liderazgo fiel en medio del pueblo de Dios, como decíamos anteriormente, un liderazgo esforzado y valiente. Y también la separación total del mundo sin ningún tipo de compromiso. Esto es una advertencia que aparece en el libro de Josué, pero que va a cobrar mucha importancia en el libro de Jueces. En séptimo lugar, consideremos la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro en toda la revelación bíblica. A la luz del tema principal del libro y de su propósito, queda claramente establecida su importancia teológica. Es decir, en palabras del mismo autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, Dios cumplió el pacto con Abraham en la época de Josué. Hay quienes aún siguen esperando un futuro cumplimiento de la promesa hecha a Abraham que encontramos en el libro de Génesis. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Génesis 12:7. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos.
Génesis capítulo 17, versículo 8. Esas fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham, las promesas a los patriarcas. El lenguaje de Josué capítulo 21, versículos 43 al 45 que ya leímos, todo esto se ha cumplido. Ese lenguaje que encontramos en el libro de Josué es deliberado. Busca que el lector atento halle las semejanzas con los textos citados del Génesis. No puede quedar ninguna duda. En la perspectiva del autor del libro de Josué, y eso quería que entendieran sus lectores originales, este fue el momento histórico en que Dios cumplió su promesa. Incluso los capítulos 13 al 21, que indican los límites de las tierras conquistadas por Josué, corresponden con los datos ofrecidos en Génesis capítulo 15, aún en el detalle de los nombres de los pueblos mencionados. En este sentido, el libro de Josué es el equivalente en el Antiguo Testamento al libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Josué es el libro de la gloria del pueblo de Dios. Para decirlo de otra forma, es el punto más alto de Israel en el Antiguo Testamento. Estamos frente a un libro que narra la victoria del pueblo de Dios contra sus enemigos. Victoria obtenida simplemente por la gracia de Dios, porque Dios es fiel a su pacto. En cierta medida, aquí tenemos una visión de la gloria de Israel. Israel en su máximo esplendor. Casi el único libro del Antiguo Testamento en que encontramos a Israel derrotando a sus enemigos, poseyendo la tierra y organizándose como una nación. Si miramos hacia atrás, el Pentateuco habla de los sinsabores del pueblo santo camino a la tierra prometida, pero aún no la poseen. Por el contrario, su posesión se retrasa 40 años debido a la desobediencia. Israel no es victorioso, más bien es esclavo de sus propios pecados. Si miramos hacia adelante del libro de Josué, tenemos el libro de Jueces, que es el más oscuro de su historia, el fracaso más sonado del santo pueblo de Dios. Josué brilla en medio de la oscuridad. Narra la posesión de la tierra prometida, una tierra que ahora posee Israel porque Dios se la da por su sola gracia, en virtud de la promesa que había hecho a los patriarcas. Una victoria que es conseguida de la mano de su gran capitán Josué, cuyo nombre maravillosamente significa Jehová salva o Jehová es salvación, Yehoshua. Es el libro de la victoria de Israel sobre sus enemigos, todos sometidos bajo el comando del gran capitán. La tierra prometida, que ya no pertenece a los cananeos, es repartida conforme a la voluntad de Dios y dada en heredad a cada una de las tribus. Josué muere, dejando el gran desafío al pueblo de gozar y permanecer en su herencia eterna. Sin embargo, aún quedan enemigos por conquistar y el pueblo dista mucho de ser perfecto. La conquista que ya ha sido lograda definitivamente por Josué todavía tiene que ser completada. Los paralelos con Efesios saltan a la vista. La iglesia, el pueblo de Dios, vive en los lugares celestiales. Es heredera de las bendiciones sin número, bendiciones celestiales. Todo por la gracia de Dios en virtud de la sangre del nuevo pacto. Esta victoria sobre nuestros enemigos ha sido conseguida por el capitán de nuestra salvación, quien ha derrotado a los principados y potestades. En palabras de Pablo en Efesios, hemos sido constituidos como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, una nación santa. Vivimos en la victoria de nuestro Salvador, pero aún hay mucho territorio que conquistar. De manera que debemos vestirnos la armadura espiritual para salir bien librados y llegar seguros a la ciudad celestial. Pero el aspecto teológico más relevante del libro de Josué es presentado de una manera magistral y concisa por el autor del libro a los Hebreos. Leamos Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 13. Una sección larga, pero aquí tenemos la propia explicación, provista por el Espíritu Santo, de lo que sucedió en el libro de Josué y por qué ese libro es importante para nosotros como cristianos. Temamos pues, no sea que
permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora viene el punto. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí es claro que Dios cumplió su promesa a Israel por mano de Josué, pero que el disfrute permanente de aquel reposo era algo que Israel debía obtener a través del cumplimiento del pacto mosaico. Es decir, la promesa hecha a Abraham fue incondicional, por tanto Dios la cumplió. A través de Josué la cumplió. Pero la permanencia de Israel en Canaán, generación tras generación, estaba condicionada por las prescripciones del pacto dado en el Sinaí. También es importante notar que el descanso prometido en aquellos pactos tenía que ver con asuntos terrenales, una nación, una tierra, un pueblo físicos. El punto del autor de Hebreos es mostrar que hay un verdadero reposo para el verdadero pueblo de Dios por medio del verdadero Josué. Recordemos que su nombre griego es Jesús. Josué entonces era tipo de Jesús, quien es el verdadero Josué que lleva al pueblo de Dios a su verdadero, completo y eterno reposo en la Jerusalén celestial. Esto nos deja ver que la entrada, conquista y posesión de Canaán por parte de los israelitas simplemente era un tipo de Cristo y su pueblo entrando a los lugares celestiales, conquistando a sus enemigos y poseyendo la herencia eterna. Alabemos y honremos a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios les bendiga.